Hola a todos nuevamente. Vamos a estudiar la lección de esta semana. Esta semana la lección tuvo como título Profecía y Escritura. Y el versículo de memoria se encuentra en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Fíjense que al comenzar a estudiar la lección, que se llama así, Profecía y Escritura, yo pensé que se iba a tratar de profecía futura, pero pues vamos a ir viendo que no es esta profecía de la que habla la lección. Y algo muy interesante que comenzamos a ver esta semana es que Pedro tiene mucha seguridad al hablar en sus cartas. Y esto es por dos cosas. Una es que Pedro fue un testigo presencial de las cosas que estaba diciendo. Uno de los temas de los que Pedro habla más es acerca de Jesús. Y él es un testigo de Jesús porque él estuvo presencialmente en muchas de las cosas que hizo Jesús, pero también porque él creía lo que estaba en las Escrituras. Ahora hay que recordar nuevamente que las Escrituras a las que se refiere Pedro era el Antiguo Testamento, porque cuando él se refiere a la Biblia en esas épocas, pues no había un Nuevo Testamento, ni estaba la Biblia como la conocemos nosotros hoy, sino que era del Antiguo Testamento. Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice ahí, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el número 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como les digo, Pedro estaba seguro porque había estudiado las Escrituras. Y dice aquí Pedro, los escritores de la antigüedad habían estudiado dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un ejemplo claro de los escritores de la antigüedad que habló de los sufrimientos de Cristo es Isaías, y lo vemos en Isaías 53:7, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es una profecía, es de las profecías de las que está hablando la lección, que se cumplió cuando Jesús estuvo aquí. Y otra dice, también los escritores de antes hablaron de las glorias que vendrían, y un ejemplo es Jeremías 33:14 al 16. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Aquí este escritor está hablando de las glorias que van a venir. Está hablando del nacimiento de Jesús, que iba a venir de la familia de David, que así fue. Entonces, de esta parte podemos aprender algunas cosas. Número 1, que nosotros somos privilegiados por estar en este momento de la historia de la salvación. O sea, muchas de las promesas que Dios había hecho a su pueblo, como es que iba a venir el Mesías, ya se cumplieron, y nosotros ya las vemos, ya habíamos hablado de esto también, pero ya las vemos en el pasado. Y esto nos dice a nosotros que Dios cumple sus promesas, y que si ha cumplido estas promesas, no tiene por qué fallarnos en las que vendrán. Ahora, la lección esta semana me hizo pensar, y es una pregunta que les quiero hacer a ustedes en su casa. ¿Qué promesas
has visto cumplirse en tu vida? Y yo no sé ustedes, pero realmente yo sí he visto a Dios que cumple promesas en mi vida. Y hay veces que estoy bien desesperada y soy bien impaciente y que no veo la salida, pero realmente Dios ha cumplido su promesa en mi vida de que va a estar conmigo. Y esta es una promesa que yo les puedo decir hoy que yo la he experimentado, así que me gustaría que alguien, el que sea, me escriba en Facebook o aquí abajo qué promesas Dios ha cumplido en su vida. Hay un versículo que me gusta mucho que está en 2 de Timoteo 2:13, que habla de una palabra que me parece muy bonita en la Biblia, que es fidelidad. Y dice 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y esto nos dice a nosotros que Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas en nosotros porque Él es fiel. Porque Él no es como nosotros, que se nos olvidan las promesas o que somos infieles o que decimos mentiras. Dios es fiel porque Él es Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Y este versículo me gusta tanto porque dice eso. Dios te ha dicho que va a hacer las cosas, es porque las va a hacer. Y si Él ha prometido que va a estar con nosotros, es porque va a estar. Y es de eso, de lo que habla Pedro. Y ahora vamos a leer 2 de Pedro 1:16 al 18. Que dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro fue un testigo ocular. Él estuvo ahí durante muchos de los milagros de Jesús. Pedro caminó sobre el agua, estuvo en la alimentación de la multitud. Pero algo que se grabó en la vida de Pedro fue esto que él dice aquí. ¿A qué se refería Pedro? ¿A qué situación o a qué experiencia se refería Pedro? Se refería a la transfiguración. Fue cuando estaban Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús los llevó aparte a orar. Y entonces ahí ocurrió la transfiguración. Fue que ellos pudieron ver la gloria de Jesús. Y pudieron ver a Moisés y pudieron ver a Elías. Y esto se quedó grabado en la vida de Pedro. Yo me imagino que fue ahí cuando Pedro realmente pudo ver quién era Jesús. Él era el Hijo de Dios. No era un cuento, como dice él mismo. No eran fábulas artificiosas, era real. Y dice la Biblia que Pedro tuvo temor y los discípulos tuvieron temor. Y no fue un temor malo, no fue un temor como el miedo que nosotros tenemos, sino fue un temor de conocer, de comprender lo que Jesús era. Si nosotros comprendemos de esta manera a Jesús, si vemos lo grande que es, que Él es un Dios santo y todopoderoso, no habrá cosa, no habrá problema que se nos presente que nosotros lo podamos comparar con esa magnitud que es Jesús. Ahora vamos a movernos a 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro que hacemos bien en confiar o en estudiar la palabra profética. Y Pedro nos dice ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir investigando. Dice, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto se refiere a Jesús. Jesús es el lucero de la mañana que debe nacer en nuestros corazones. También dice la lección que los profetas de la antigüedad estudiaban a conciencia las escrituras.
¿Qué nos diferencia a nosotros de ellos? Si ellos estudiaban las escrituras de esa manera, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Ahora la pregunta es ¿cómo? Y Pedro también esta semana estudiamos que nos habla de eso. En 2 de Pedro 19 al 21. Les voy a leer el 20 y el 21 que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro nos dice que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Qué nos está queriendo decir? Primero, no está como que no estudien la palabra. Háganlo nada más cuando vayan a la iglesia y escuchen un sermón o cuando vayan a misa. No está diciendo esto, realmente las escrituras están para nosotros hoy. Pero no hay que hacerlo solos. Hay veces que nosotros entendemos las cosas de una manera diferente a como lo hace otra persona. Y esto pasa con la Biblia también. Y yo tengo una experiencia en la universidad. Con varios amigos teníamos un grupo pequeño. Y no saben la bendición que fue este grupo pequeño en mi vida. Yo actualmente todavía voy a un grupo pequeño, pero específicamente de la universidad. Era porque era con mis amigos más cercanos, entonces era súper bonito. Y nos poníamos de acuerdo en un tema, la música, por ejemplo, y entonces estudiábamos de ese tema. Uno era el que ponía ahí era como el moderador o el que hablaba de este tema, y entonces los demás comentábamos qué es lo que habíamos entendido nosotros. Y no sé si a ustedes les ha pasado, si se han juntado con un grupo de personas a estudiar, y es algo bien bonito y es algo bien edificante, porque no te quedas nada más con lo que tú entendiste, sino con lo que los demás entienden. Y de esta manera crecemos y aprendemos más. Debemos estar abiertos a consejos en cuanto a las escrituras se trata. Segunda de Timoteo nos habla de la escritura, y vamos a leer este versículo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos enseña, la Biblia es una guía de cómo debemos vivir nuestra vida. La escritura es su propia luz. O sea, la escritura se explica a sí misma, pero sobre todo, la escritura nos señala a Jesús. Y hubo algo que se me hizo bien lindo. Jesús es el contenido y el contexto que se debe ser utilizado en la interpretación de las escrituras. En Jesús se hacen realidad todas las promesas. La escritura nos debe de guiar hacia Él. Espero que se haya entendido de nuevo esta lección. Si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, pueden dejarlo aquí abajo. Denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima semana. Antes de eso, quería comentarles que pues ya estamos terminando, son 3 lecciones, entonces ya vamos como que por la recta final. No puedo creer que grabé todas las lecciones. Bueno, me faltó una, pero casi todas. Estoy comenzando a escribir un nuevo proyecto que espero tenerlo listo para ustedes muy pronto. Vean el video de Oseas y Gomer. Realmente las lecciones sí es algo que me gusta hacer. Me gusta mucho compartirlas con ustedes, pero me gustaría compartir un poco más. Y los que puedan, pues vean ese video. Ese realmente sí lo hice yo, sí lo escribí yo, sí leí yo, es la Biblia y es una interpretación que hago yo del libro de Oseas, o de la historia de Oseas y Gomer. Si pueden, véanla. El nuevo proyecto va a ser más o menos algo así, pero no tan informal porque ese día estoy como que en la cama así
casi para dormirme. De todos modos, la próxima semana nos vemos por aquí. Y gracias por verme.